Muy bienvenidos, queridos amigos. Después de tanto tiempo que hemos estado trabajando, que hemos estado intentando poder acomodar las cuestiones técnicas, hoy tenemos el agrado de poder compartir con ustedes este tiempo que le hemos llamado tiempo de restauración. Y entendemos que este programa tiene que ser de bendición para la familia, de bendición para los hogares donde pueda ser transmitido. Esto va a llegar a través de la señal del canal 558 de la cooperativa y también el enlace con YouTube. Así que bienvenidos a todos y hoy nos encontramos con una grata sorpresa. Nuestra primera invitada en el ciclo es Hermi, la conocemos por Hermi, pero ¿cómo es tu nombre? Y mi nombre es Hermelinda. Teresita. Sí, Teresita. Pero me dicen Hermi, todo el mundo te conoce por Hermi. Sí, se ve que es más corto. Aparte que como uno se pone grande, lo de Linda cambia, entonces quedó Hermi. Está bien. Quedó Hermi, bueno, nuestra conversación, muchos te conocen, pero hay mucha gente que no conoce detalles de tu vida y nos pareció importante que pudiéramos contarle a la gente, primeramente, ¿quién es Hermi? Y bueno, soy Hermelinda. Soy una mujer simple, común, mamá de 3 hijos en su época, casada por supuesto con Enrique González. A lo mejor algunos y muchos lo conocen o lo han conocido porque ya está con el Señor. Convivo con la soledad, pero con el Señor siempre a mi lado. Y bueno, esa es la Hermi que puede servir a quien lo necesite, que la casa de ella está abierta para quien quiera y que el Señor Jesús habita en medio de mi casa. Es de Él, todo es de Él. Esa es la Hermi. Hermi, ¿y cuánto hace que estás viuda? Y mi esposo murió en el 2014. 2014. ¿Y cuántos años de casada tuviste? 50 y pico. 50 y pico. Más de medio siglo. Más de medio siglo, qué bueno. Sí. Hermi, y vos no sos de Río Tercero, ¿verdad? Yo soy nacida en Las Perdices. Y a los 8 años mi mamá nos trajo aquí a Río Tercero por trabajo. No por mí porque no tenía edad, pero mis hermanas trabajaban. Y digamos, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy pobre, pero muy feliz, fíjate vos. Porque yo tuve mis padres, los 8 años que vivió mi papá, yo lo disfruté como papá, me sentí amada por mi padre y por mi madre que siempre vivió para estar conmigo. Yo lo que te puedo decir es que vivíamos en la pobreza, pero yo he sido feliz, porque el amor de mis padres y de mis hermanas nunca faltó. Por eso a mí me importa mucho la familia. Creo que realmente la familia es la felicidad del niño, no importa si está pobre, rico, como sea. Pero, y cómo ha cambiado, ¿no? Exacto. De lo que era en esa época, la familia constituida. Hoy día podemos ver el desastre que la sociedad ha hecho de la familia, ¿no? Justamente. Muchas veces pienso en eso y muchas veces lo digo también, que dentro de la pobreza yo fui feliz. Fui feliz. Hermi, ¿y cómo se compone tu familia? Mi familia ahora en este momento se compone de una hija y de 2 nietos hermosos, los mejores, los más lindos. Que me perdonen los que escuchen, pero estos son los más lindos. Está bien. Muy bien, Hermi. Nosotros sabemos que desde que llegó el Señor a tu vida hubo un cambio total, como en aquellos que hemos creído, ¿verdad? Y que hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón a Jesús. ¿Cómo fue tu conversión, Hermi? Yo me convertí más o menos por estos meses en el 63, muchos años, o sea que cumpliría 60 años de cristiana, digamos así. De estar en el camino. De estar en el camino. Bueno, nos convertimos junto con mi esposa.
en la misma época, y ahí crecimos bajo la cobertura primaria del misionero de acá de Río Tercero, que era Churchill, que el que nos casó, y Cacho Díaz, que era su copastor, hasta que lo nombraron, por supuesto. Qué bueno. Y ellos nos cuidaron. Qué bueno. Nos cuidaron, nos ayudaron a crecer. O sea que podemos decir que vos estás desde el origen de la iglesia, de la comunidad de Río Tercero. Del origen, bueno, de comunidad cristiana sí. Cuando yo nací en el cristianismo era la iglesia de los hermanos. Claro. Era iglesia de los hermanos. Claro, claro. Sí. Qué bueno, qué linda época, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento en el que decidiste entregar tu vida a Cristo? Mira, yo venía de una creencia católica, pero conocía de Cristo mucho, conocía de Cristo, porque no es que no te hacen conocer a Cristo. Pero nunca había tenido un encuentro personal con Él, era conocimiento mental, en mi conocimiento en la mente, pero no había bajado nunca eso a mi corazón. Hasta que un hombre que era un hermano en Cristo, que también fue nuestro edificador, digamos así, en la vida cristiana, que fue José Dagazán, él nos llevó a tener ese encuentro con Cristo. Y ahí realmente entendí que no era Cristo ni una imagen ni nada que se pareciera, que era una persona, que estaba viva y que podía vivir dentro mío. No solamente que era alguien a quien yo iba porque veía una imagen, sino alguien que estaba dentro mío, profundamente, y perdonándome de tantas cosas, de tantos pecados de mi juventud, ¿no? Como todos venimos llenos de pecados. Claro. Sí. Pero fui consciente de lo que era el pecado. ¿Y practicante, Hermi? ¿Eras muy practicante? Muy practicante, Ajá. sí, muy practicante. Mirá vos. Pero ahí lo llegué a conocer. Ahí lo llegaste a conocer. Ahí, sí. Qué bueno. Y a partir de cuando llega Cristo a tu vida, empieza a cambiar lo que es la familia, ¿verdad? Bueno, nosotros todavía no éramos familia. Ajá. Nosotros estábamos de novios. Estaban de novio. Estábamos novios. Nos casamos ahí en la iglesia de los hermanos. El que nos casó fue el misionero, junto con Cacho, que estaba ahí de pichón de pastor. y ahí empezó nuestra familia. Ahí empezó. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Hermi, ¿y en qué área, en todos estos 60 y pico de años, en qué área trabajaste? ¿A qué te dedicaste en la iglesia en todo ese tiempo? Muchas cosas, ¿no? Tendrías que preguntarme a qué no me dedico. Cuando me pregunten eso, vos sabés que digo algo que siempre me faltó. Fíjate vos, ¿no? Ajá. Siempre digo, lo que nunca hice fue limpiar los baños. Y llego a vieja y digo, ¿por qué no limpié nunca un baño? Pero de todo, estuve con niños, estuve con mujeres desde los 25 años más o menos que yo tenía con Sara, trabajando entre las mujeres. Antes se llamaba Comisión de Mujeres, después fue cambiando. Con los niños en escuela dominical, con adolescentes, después con jóvenes, bueno, y así. Y teniendo grupos de discipulado con las mujeres más jóvenes, que el primer grupo de discipulado que tuve fue con Nancy, que partió a la presencia del Señor, con Verónica, Diana, todo ese grupo, Alicia Zanetti, todo ese grupo de mujeres jóvenes de aquella época. Bueno, siguen siendo jóvenes todavía, ¿no? Más o menos. Qué hermoso de ver que fueron pasando generaciones y hasta el día de hoy seguís ejerciendo una maternidad sobre mujeres, ¿no? Bueno, vos sabés que una cosa que a mí nunca me gusta que me digan es feliz día del maestro, porque yo no me considero maestra, yo siempre me consideré mamá. Qué bueno. Y eso le digo a las chicas. Yo soy mamá y quiero ser madre, no quiero ser ni discipuladora ni que me pongan títulos de líderes, no, soy mamá. Yo creo que es el premio más grande que a la mujer le puede llegar, ser madre. Qué bueno, qué bueno.
Y actualmente tenés 2 grupos de mujeres, ¿no? 2 grupos, tengo uno de mujeres más grande, que era el grupo que había comenzado mi hermana Mari, y ahora está conmigo. Y después tengo un grupo de chicas medias jóvenes, que también las tengo conmigo, que las amo, las cuido dentro de mis posibilidades. Claro, por supuesto. ¿Y están teniendo alguna actividad, especialmente ahora con el tema de los ancianos, yendo a los geriátricos? Sí, ahora empezó un sentir entre todas, las del grupo, las que están. Llegamos a ser como 26 el grupo. Upa. En algún momento. Ahora han quedado menos, pero ahora nace la necesidad que nos pone el Señor de servir en medio de ancianos y de niños. Así que bueno, están en eso, estamos recién como formando los equipos. Estuvimos yendo allá donde estaba Nancy, en Villa El Dique. Hay otro grupito que está yendo acá, donde no me acuerdo cómo se llama, Olga creo que se llama la dueña del geriátrico, pero que ahí está nuestro hermano Luis Pioli y Ana. Y Anita, sí. Hemos hecho incursiones en Apaúd, que también nos aceptaron muy bien. Solamente tenemos que coordinar cómo hacerlo, pero está todo muy en coordinación, ¿no? Claro. Así es como vamos a ir adelante. Qué bueno, qué bueno. Y en estas reuniones que ustedes hacen, reuniones de mujeres, en los grupos que vos atendés, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hacen ahí? Lo más importante es la oración y la alabanza, lo más importante. Después ya son todas medias creciditas espiritualmente, entonces muchas veces ellas mismas comparten cosas que el Señor les muestre que tienen que compartir. Qué bueno. Y si no, bueno, siempre Dios pone palabras, pero estamos orando y buscando a Dios y alabando al Señor, intercediendo por el pueblo de Dios, por hermanos en enfermedad. Más que nada es oración y alabanza, más que nada. Qué bueno. No, yo quiero decir que desde que yo tuve mi conversión, siempre estuvimos relacionados con Hermis, y el primer lugar donde yo fui a un grupo familiar para ser edificado fue con Hermis y con Enrique. Y bueno, son momentos que uno no se puede olvidar de cómo marcó a fuego las enseñanzas, el cariño, el amor que ellos brindaron para nuestra familia. Y decir que hasta el día de hoy, nosotros tenemos nuestro grupo familiar, que es donde van la familia, le decimos grupos caseros también, en Casa de Hermi. Uno de los grupos de la comunidad funciona en Casa de Hermi, y la verdad que son tiempos muy hermosos los que estamos viviendo allí. Tomamos el té, compartimos la palabra, y bueno, somos familia, ¿no? Eso es lo importante, que podamos entender que somos familia en Cristo, ¿no? Eso, más allá de nuestra fe, más allá de nuestras cosas cotidianas que hacemos en la iglesia, pero somos familia, eso es lo más importante. Sí. ¿Y qué crees, Hermi, al estar en contacto con tanta gente, qué crees que es el problema de la sociedad hoy día? Hoy día estamos en tiempo de elecciones y hay un caos general, pero ¿qué consideras vos que le está faltando a la sociedad? Y para mí lo fundamental es la familia, como te decía, la familia. Para mí están rotas las familias. Justamente en estos días, meditando mucho sobre situaciones especiales, yo le dije una vez a una hermana que estaba pasando por dolor, que como tenía varios hijos, yo dije de que porque el Señor habla de que la aljaba, las flechas de nuestra aljaba, que es donde se llevaban las flechas, las flechas eran nuestros hijos. Y yo le dije que las flechas eran sus hijos, ¿no? Y realmente después me puse a pensar y digo yo, ¿cómo están nuestras aljabas ahora? Todas rotas, porque los hijos realmente llegamos en los tiempos donde el Señor dice que los hijos no respetarán a los padres, ¿no? Y que los padres no sabrán cómo
cómo edificar, educar o llevar a sus hijos a Dios o ser lo que verdaderamente Dios dice que tienen que ser como padres. Es todo un descontrol familiar para mí. Si la familia estuviera unida, yo creo que la sociedad sería distinta. Realmente, coincido plenamente. Es un caos lo que estamos viviendo a nivel familia. ¿Cómo se van a amar? Vos pensás, ¿cómo se van a servir en base al amor, por supuesto, entre prójimos, cuando el más prójimo no se lleva bien? Claro. Claro. La solución es Cristo, y Cristo dice que nos amemos. Amén. Para mí ese es el punto. Qué bueno. Hermi, en tu vida has tenido que enfrentarte con muchas cosas, muchas tristezas, muchos dolores, muchas cosas muy buenas, muchas cosas gratificantes. Pero hubo una cosa que marcó tu vida, y fue un día que tuviste un accidente con tu familia. Sí. ¿Nos podés contar un poquito cómo fue eso? Bueno, nosotros salíamos de una reunión matrimonio joven, como ahora, hicimos lo que seguramente ahora hacen. Éramos muy amigos de otro matrimonio y terminaban las reuniones, nosotros nos íbamos siempre a comer pizza juntos en la casa de este otro matrimonio porque tenía varios chicos. Y bueno, terminó la reunión, era un día muy lluvioso, nos fuimos a cenar con ellos, a comer pizza. El tema que tratamos, fíjate vos, nada ocurre por casualidad en la vida del cristiano. El tema que habíamos estado tratando justamente era de lo que es entregarle algo al Señor. Y hablamos sobre lo que era la entrega de los hijos. Bueno, estuvimos hablando como hasta las 12 de la noche de ese tema y salimos de la casa de ellos. Teníamos un Citroën 12B, un chiche, porque vos conociste a Enrique y sabés que aunque sea viejo el autito, bueno, lo dejaba como nuevo. Nos detuvimos en el semáforo, creo que es Mendoza, la calle que entra al lado de la escuela. Bueno, nos detuvimos en el semáforo de ahí, de la Mendoza, y un hombre alcoholizado nos chocó sin freno, nos chocó tal cual venía. El Citroën, que bueno, vos sabés que es un auto livianito, sí. recorrió casi los 100 metros no se tumbó, pero recorrió casi los 100 metros de la cuadra. ¿Qué decirte? Todos los detalles, muchísimos en ese momento, todo lo que pasa por tu cabeza cuando vuelve en sí del golpe. Mis dos hijos atrás, yo notaba que la nena sí respiraba, pero el nene ya no. No había tal cosa como ambulancias, como tan fácilmente como es ahora. Así que bueno, un vecino justo en esa cuadra vivía un amigo nuestro, nos cargó en el Fiat 600 a todos amontonados y nos llevó al policlínico. El varoncito ya había fallecido. Pero la nena no. No sé si querés que te cuente esos detalles. Sí, por supuesto. Bueno, llegamos al policlínico. Estaba el hombre que nos había chocado, estaba ya en el policlínico, porque era la zona donde tenía que ir. Estaba ahí adentro, toda la cabeza vendada, haciendo teatro, que hasta ese momento no nos dimos cuenta que era teatro. ¿Viste? Porque no estábamos enfocados en lo nuestro. Sí, claro. Pero sí me acuerdo que él estaba ahí a los gritos, que tal es así que pasamos con Enrique y medio como que le dijimos, quédate tranquilo. No sé por qué hicimos eso, de haber sido obra de Dios, ¿no? Y bueno, Enrique enseguida, porque él tenía unas fracturas en las costillas, yo no sé si tenía algo, la verdad, pero agarré y me fui enseguida donde estaban los chicos. La enfermera me quiso sacar, estaban en la sala de guardia, ya le estaban haciendo traqueotomía a mi hija, y cuando entro la enfermera me quiso sacar y el médico le dijo, no la saquen, ella se va a portar bien. Así que me quedé ahí todo el transcurso.
al lado del nene, porque ya el varoncito ya no tenía vida, pero mirando lo que hacían con mi hija. Y en un momento, es como que yo digo, uno pide la vida, ¿no? Por el hijo. Y en un momento yo sentí que tenía que decirle al Señor, sentí que mi hija, si quedaba, iba a ser un vegetal, porque su golpe había sido en la columna. Y yo le dije al Señor ahí, por mi egoísmo te pediría que se quede, pero no quiero que sufra. Prefiero realmente entregártela. Y ahí se cortó mi hija. Ahí fue cuando el médico me dijo, con la cabeza me hizo así. ¿Qué edad tenía la nena? Y la nena iba a cumplir 9 años. 9 años. Y el nene iba a cumplir 3. 3 añitos. Y Armi, hoy te vemos entera, te vemos fortalecida y la pregunta sería, ¿cómo se hace para poder perdonar? Hay gente, seguramente gente que nos está viendo a través del canal de Cooperativo, a través del canal de YouTube, y seguramente ellos también han pasado una situación difícil, sí. Tal vez no tan traumática, sí, como la tuya, y guardan ese rencor, esa amargura, y la llevan por toda su vida, como si fuera un veneno que está carcomiendo su interior, ¿no es cierto? Pero nosotros te vemos libre de esto. ¿Cómo se hace para poder perdonar? ¿Cómo se hace para poder sanar una herida así? Porque sabemos que este hombre estaba alcoholizado cuando te chocó. Sí, alcoholizado. Todos los que venían en el auto estaban alcoholizados. Estaban alcoholizados. Bueno, ¿cómo se hace? Porque a veces hasta inclusive nos podemos alejar de Dios o enojarnos con Dios con esta situación. Entonces, decirle a la gente que nos está viendo, ¿cómo se hace para salir de eso? Yo no creo que uno pueda hacer algo. Estoy convencida de que no es uno el que puede hacer algo. Por eso dice, muchas veces te preguntan, ¿cómo lo superaste? Y yo digo, no es que yo pude superarlo. Lo que pasa es que creí que era un proceso de Dios en mi vida. O sea, no creo que haya fuerza humana, y que me perdonen los psicólogos por lo que voy a decir, no creo que haya fuerza humana ni tampoco que haya psicológicamente condición de perdonar. Yo creo que eso solamente te lo puede hacer Dios dentro tuyo. Yo en el momento no lo entendí, porque te imaginas que todo el barullo de la cabeza que uno tiene en esos momentos es muy grande. Nunca le pregunté al Señor por qué lo hiciste. Y nunca esperé que Él me dijera el por qué. No porque yo sea mejor. Aclaro profundamente, no me crean superior a nadie. Simplemente fue mi experiencia. Yo no le pregunté, ni le pregunto, ni me importa qué pasó. ¿Por qué lo hizo? No me importa. Muchos se arriman y te dicen, Dios te lo va a explicar cuando esté. Yo no tengo ningún interés de que me explique. Fue porque era la voluntad de Él. Para mí Dios es soberano. Eso es lo que y yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó a poder perdonar. Porque no veía al hombre. Pero no fue cosa mía, vuelvo a aclarar. No porque yo sea mejor. Porque fue obra de Dios. Simplemente. No me dejó ver al hombre. Hizo que mis ojos se pusieran en Él. ¿No? Hermi, y ahora no es la misma cómo se encaró de la misma manera con Enrique, ¿verdad? No, para nada. Bueno, Enrique, por ejemplo, él enseguida, él le pasó unos meses, muy poquitos, 2 o 3, que más o menos era como que él estaba ahí luchando, pero después él se enojó con Dios. Él me decía, yo no estoy enojado con nadie, no estoy enojado con nadie humano, yo estoy enojado con Dios. Algo parece duro a lo mejor, pero yo digo que bueno que es cuando alguien se da cuenta que no tiene que echarle la culpa ni siquiera al humano. Está enojado con Dios, estaba enojado con Dios. Él sí le pedía explicaciones. Y vuelvo a aclararle, por favor no me crean mejor que él.
no, tal vez yo hubiera sido peor si Dios no hubiera intervenido. Pero sí, a él le costó mucho, a él le costó 11 años de enojo, 11 años de sufrir, porque sufrió, realmente sufrió y padeció, no podía perdonar, no lo podía perdonar. Salíamos a la calle y él me decía, ahí está. Y yo le decía, ¿quién está? No veía, yo no lo veía. Y él en todo lado donde íbamos lo veía. Eso es obra del diablo, no de Dios, ¿no? Claro. Es obra del diablo, de que le ponía los ojos sobre el hombre. Claro. Y bueno, gracias a Dios también que lo guardó de que no hiciera algo malo. No hiciera algo malo, claro. Sí. Pero al final él pudo Y él pudo arreglar. después de 11 años de enojo y de guerra contra Dios, Dios de alguna manera lo iba a traer. Yo le decía, él me decía, nunca me vas a llevar a la iglesia, solamente en silla de ruedas. Y creo que casi volvió en silla de ruedas porque no podía caminar. Mira vos. Pero de una forma milagrosa, y Dios le habló, y ahí el hombre que predicaba, el pastor que predicaba, no nos conocía, no conocía nuestra situación para nada, y dijo, vos que viniste acá, vos que viniste acá, no sé tu vida, no sé tu condición, pero estás enojado con Dios. No sé qué te pasó, no sé si te murió un hijo o 2 hijos, pero Dios te dice, y le dijo todo lo que Dios le decía. Upa. Bueno. Qué importante. Qué bárbaro, tremendo, ¿no? Qué tremendo. Qué bárbaro que es nuestro Dios, Mm. que aunque estemos enojados con Él, no se olvida de nosotros. ¿Y cómo no creer en Dios, Hermi, no? Sí. Porque aún en este dolor, en esta tragedia que ustedes vivieron, viene una palabra de ciencia, ¿no? Que es la que dio este Sí, pastor, ¿no es cierto? sí. Dio una palabra de ciencia y mediante eso Dios le habló. Sí, Dios le habló. Porque por ahí puede haber gente que dice, ¿cómo que Dios te habla? ¿Cómo que Dios te habla? Y esa es la experiencia nuestra. Sí, sí. Esa es la experiencia de haber escuchado la voz de Dios un día, ¿no es cierto? Sí. Ahora, me quedé pensando en algo, Hermi. ¿Cómo se trata el enojo? Buena pregunta. ¿Cómo se trata el enojo? El enojo por una sola vez no lo cambias, porque tenés que seguir luchando toda la vida con el enojo, creo yo, ¿no? O seré la única pecadora, pero cuando me enojo a mí me cuesta entregar ese enojo y perdonar. No, o sea, en ese momento, por eso aclaro de que es obra de Dios, porque que yo haya perdonado a ese hombre y que haya orado siempre para que cuando yo me muriera y entrara a la presencia del Señor, que Él estuviera allí. Qué bueno. No lo vi más, se fueron a vivir a otro lado, no lo vi más ni nada. Pero, ¿vos sabés lo que sería para mí? Que el Señor al abrir las puertas del cielo me lo encuentre a este señor que se llamaba Arbía parado ahí ya salvo. Sería, no sé qué decirte. Maravilloso. Sí, Maravilloso. sería maravilloso. Hubo una hermana, que no era hermana en ese tiempo, pero que es ahora hermosa hermana en la fe, de mi edad. Ella también había perdido una hija por enfermedad, y cuando ella me veía a mí, me sentía a mí o escuchaba o leía algo de lo que yo decía, ella me odiaba. Ella después me dijo, yo te odiaba. Uf. ¿Cómo podías decir eso? Pero después se convirtió, vos fíjate, Qué bárbaro. no sé, la semilla, si no cae en tierra y muere, no da fruto. Y yo estoy convencida de eso, que el Señor se llevó 2 de mis hijos, pero de ellos han salido frutos. Qué bárbaro. Y entre ellos mi familia. Claro. Claro. Cuando Armi dice se convirtió, está diciendo que en algún momento entregó su vida a Cristo. A eso nosotros le llamamos Sí. la conversión, ¿verdad? Sí. Y, Hermi, esto que te pasó a vos, que le pasó a la familia, ¿sirvió para ayudar a otros? Sí, por eso te digo, mis hermanas se convirtieron en base a esto que pasó. Ellas, o la conversión, bueno, se entrega al Señor,
con esto que nos pasó a nosotros, porque ellas que ¿Sería veían... Mari sería o...? Y Lina, La Lina. Marilina, y ellas, por ejemplo, me veían en paz a mí y querían tener lo mismo porque no lo tenían, a pesar de que ellas eran tías, pero bueno, sufre toda la familia. Uno dice, bueno, uno piensa seguramente más en los padres, pero hay toda una familia detrás que está sufriendo. Y ellas dos, al ver que el Señor me traía paz a mí, ellas querían lo mismo que yo tenía, y por eso se entregaron, porque no tenían paz. Qué bueno. Porque no tenían paz. Y vos querías decir algo de la paz. Y yo quería decir algo de la paz. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho, más que el Señor usó para que me ayudara mucho, fue la iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo allí encontré consuelo, contención, porque en el dolor necesitas contención. Y claro, no es que yo me senté a esperar que vinieran a consolarme, yo salí a buscar el consuelo. Yo me iba a la casa de hermanos mayores que me pudieran sostener, yo iba a pedirle oren y ellos oraban por mí, me consolaban. No era necesario que vinieran, no era necesario. Yo salía y buscaba, por eso hay que salir a buscar. Dice, busca la paz y síguela. ¿Dónde vas a buscar la paz si no es en el cuerpo de Cristo? A ver, decime. Sí, por supuesto. No hay otro lugar. ¿Dónde vas a ir? ¿Qué te pueden dar? ¿Una pastilla para tranquilizarte? No, la oración, la contención, el amor de los hermanos, el saber que hay alguien que piensa en vos, que está orando por vos, que te está cubriendo en esos momentos, es insuperable, es algo que no. Y una amiga, muy amada, que estuvo conmigo siempre, y bueno, ya saben quién es, que es Sara Díaz, Sara Sicardi Díaz. El primer cuadrito que me regaló después de eso fue esto, no sé dónde lo puedo, ahí, no sé si se ve o no se ve. A ver, vamos a ver si enfocamos. Ahí está, muy bien. ¿Puedes leerlo? Y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Siempre lo tuve colgado delante de mis ojos, y más en esa época. Bueno, qué interesante que dice, aquel cuyos pensamientos en ti persevera. Y eso traté de tener, mis pensamientos en Cristo. Cuando uno desvía la mirada y el pensamiento del Señor, le damos lugar a otra cosa. Totalmente. Me hizo bien esto porque fue como que me mostró el camino por acá. Es que tus pensamientos estén en Cristo y no en tu dolor. Porque, o estaban en Cristo, que es mi esperanza, o estaban en mi dolor, que no me iba a ayudar a salir adelante. Y en eso perseveré, Y yo digo, no, empecé a aprender, ¿sabes qué? No sé si lo puedo más o menos decir. Empecé a relacionar palabras. Por ejemplo, empecé a relacionar como fe y optimismo. ¿Qué diferencia hay en la fe y en el optimismo? Decía yo. Porque a mí me decían, no, pero vos sos optimista. Y a mí me dolía que me dijeran optimista. Yo no soy optimista. ¿Qué tengo? Fe. Y yo digo, bueno, el optimismo es un esfuerzo personal, ¿no es cierto? O sea, es algo logrado por mí mismo. Pero la fe es descansar, es echarte en los brazos de Cristo y es relajarte. Y bueno, esas cosas fueron las que a mí fui aprendiendo en el proceso de la sanidad. Yo fui aprendiendo todo eso, la diferencia entre una cosa y la otra. Una cosa que te diga, resignate o no, y otra cosa es que tengas esperanza de otra cosa. Porque resignarte, ¿qué es? Y bueno, te tocó como le toca a todo el mundo, tenés que bancártela, trata de superarlo. Esa es la resignación. Claro. En vez de la esperanza que hay un futuro, hay otro lado, hay otra vida, Dios me dice esto, Dios me dice que no están, que están con Él, que yo los voy a volver a encontrar, que hay un montón de promesas que te dan esperanza para seguir bien y para seguir unida a Cristo y a su pueblo. Claro.
Qué bueno que es rodearse de buen consejo, ¿no? Sí, totalmente. No, me refiero a esto con no ser partícipe y juntarme con otra persona que tenga el mismo enojo o el mismo Sí. dolor o la misma angustia, porque No. eso no nos hace bien. No, Porque como vos has logrado salir adelante en esta situación, rodeada de Totalmente. gente que te hizo bien. Totalmente. El problema es cuando uno se rodea de gente que no te hace bien y que mete leña al fuego, ¿no es cierto?, en esas cosas. Gracias. Mensaje del positivismo o el autosuperación es todo humano, Todo humano. pero la fe viene de Dios, la esperanza viene de Dios. Total. Sí. Así que, Sí. Hermi, es una alegría. Yo creo que esto le va a servir a mucha gente que ha pasado sufrimiento o está en ese sufrimiento, en esa angustia y no sabe cómo hacer, ¿no es cierto? Mira, yo cuando pasó todo esto, cuando empecé en el proceso de trabajo de Dios en mi vida, que fue mucho, largo y grande, entendí ese versículo que dice que seréis consolados consolarás con la misma consolación con que habéis sido consolados. Me tomé el compromiso delante de Dios, aunque yo todavía estaba en mis llantos, digamos así, porque no lógicamente, el llanto. Pero empecé a ir a casas donde estaban viviendo situaciones parecidas a la mía. Hubo un caso que fue distinto, pero fue parecido, y a escribir cartas a personas que vivían lo mismo que yo había vivido. Pero era un compromiso con Dios. No sé cómo me salían las cartas, porque te digo la verdad, Ale, ni me acuerdo. Sé que desparramé cartas a un montón de gente que vivió de las situaciones parecidas. Pero iba a una casa, me acuerdo de una mujer que tuvo se le murió un hijo y después a los meses el otro, en accidentes. Y entraba, ella ya me conocía, o sea que me abría la puerta. Yo entraba y nos sentábamos una delante de la otra y ella lloraba, y yo no hacía nada, solamente la escuchaba. Ella se consolaba de llorar, yo le daba un beso, la abrazaba, abría la puerta y me iba. Toda la semana iba a hacer eso. ¿Se convirtió? No sé. ¿Se entregó a Cristo? No sé. Pero supo que alguien estaba ahí con ella. Qué bueno. La soledad es mala compañía. Muy mala. Muy mala. Muy mala. Qué bueno. Pero bueno, hay esperanza. Hay esperanza. Yo sé a quién he creído. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, Hermi, terminamos con este texto que vos compartiste, que está en Isaías, para aquellos que lo quieren buscar, capítulo 26, versículo 3, ¿no? Lo voy a leer, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Cuando ponemos la confianza en el hombre falla, pero Seguro. cuando ponemos la confianza en Dios, Dios no falla. Sí, Señor. Así es. Así es. Muy bien. Muy bien. La verdad que ha sido un gusto, un lujo, para mí por lo menos, poder haber compartido esta charla con Hermis. Seguramente va a ser de mucha bendición para los hogares. Y nuevamente damos la bienvenida a todos aquellos que nos han escuchado, que nos han visto. Doy gracias a Javier Sicardi, que ha estado en los controles, a Edgar y a Andrea, que están manejando todas las partes técnicas también, que nos ayudan a que esto salga adelante. Y gracias a los que han estado orando por este espacio para que podamos llevarlo adelante. Será hasta un nuevo encuentro. Esto se llamó Tiempos de Restauración.